Bien, continuando con la segunda parte de la primera tesis, el tema a referirse ahora es el de los fines de los tributos. La pregunta es, ¿para qué sirven los tributos? Y en este sentido, la función básica y primordial de los impuestos es meramente recaudatoria. Por lo tanto, esta ha sido llamada la función fiscal por definición, por excelencia. Pero, modernamente, los tributos tienen otras finalidades que salen de la parte meramente tributaria y entran en otros campos. En primer lugar tenemos una finalidad redistributiva y según la cual se afecta el patrimonio de las personas contribuyentes, porque una cosa es el patrimonio antes de pagar el impuesto y otra cosa es después de pagar el impuesto. Y esto se valora mucho en situaciones contables cuando definitivamente al hacer cálculos sobre la adquisición de ciertas cosas o la producción que se pueda tener, los beneficios que se puedan tener sobre ciertos servicios o productos, hay que considerar el pago de los tributos, porque hay una situación anterior y posterior. La segunda es la promoción de comportamientos. Y aquí de lo que se trata es que el Estado guía, trata por lo menos de guiar el comportamiento de los contribuyentes, alentando unas conductas mediante la concesión de tratos tributarios favorables. Es decir, es el impulso a determinadas actividades a través de exoneraciones. El ejemplo, ya lo referí en la primera parte de esta tesis, es el de la ley de las zonas francas. Se invita al inversor extranjero a que se asiente en el país con la intención de que ponga aquí su industria, ponga aquí su empresa y dé trabajo a las personas nacionales y contribuya con el desarrollo a través de estos encadenamientos productivos. Y el tercero de los fines tributarios es el de la disuasión de comportamientos. Entonces aquí se trata de desalentar una conducta a través del agravamiento del trato tributario. Para todos es de conocimiento el alto impuesto que prácticamente condenó a la extinción a la industria tabacalera nacional. Hace 30 años en San José existían tabacaleras. Estas tabacaleras asentadas en San José Centro producían cigarrillos, muchas marcas de cigarrillos. Y los cigarrillos se vendían sin ningún menoscabo, sin ninguna limitación. Se vendían por paquetes originales, se vendían por medios paquetes originales o simplemente se vendían sueltos, 2, 3, 4 cigarrillos y la gente fumaba y fumaba en todo lado. Se podía fumar en el bus, se podía fumar en el café, se podía fumar en la oficina, se podía fumar en las aulas universitarias. En momentos de exámenes eso era, parecía que hubiera niebla. Pero en algún momento el Estado se convenció de que al sistema sanitario nacional le cuesta muy caro atender a las personas con padecimientos provenientes del fumado. Cáncer de pulmón, cáncer de garganta, efisemas, etcétera. Eso es sumamente costoso porque prácticamente lo que se lucha no es por combatir ese cáncer que no tiene cura eventualmente, el efisema no se puede controlar, simplemente es por darle una mejor calidad de vida a la persona en estos últimos años. Y todo esto vino porque la persona fumaba. Entonces se llegó al convencimiento de que se debía luchar para que las personas no fumen. Y esto hizo que se prohibiera prácticamente la producción nacional de tabaco con el agravamiento de los impuestos. Antes un paquete de cigarrillos, cuando yo fumaba, costaba 55 colones.
Hoy cuesta 6, 7 veces eso. Antes se producían muchas marcas locales: Capri, Rex, Ticos, Liberty, Chesterfield, Marlboro, etcétera, Derby, etcétera, etcétera, mentolados sin mentol. Hoy prácticamente no se producen en el país marcas nacionales, sino que son importadas. Inclusive, a la par de esto, de manera concomitante, se legisló y se publicó, se emitió la ley antitabaco. Esta ley antitabaco, pues prácticamente convierte casi que en una falta, en un delito fumar. No se puede fumar en los sitios públicos, no se puede fumar en los medios de transporte, no se puede fumar en las paradas de autobús, prácticamente hay que andar caminando para andar fumando. Por ejemplo, en nuestra universidad, en el campus universitario es prohibido fumar. Y ya han aparecido noticias de quejas por violencia familiar cuando uno de los miembros responsables de la familia, sea el padre o la madre, fuma y el otro no le gusta, porque estamos muy sensibilizados en cuanto a no fumar. Entonces lo que hacen es plantear una denuncia por violencia doméstica en la cual se le achaca que está fumando y que eso pues en verdad está poniendo en peligro a la otra persona y a los hijos. Inclusive hay publicidad de la Caja Costarricense de Seguro Social que no solamente habla del fumado de primera mano, el que yo hago, ya eso está completamente vedado y prohibido, ya no se habla de eso, sino que se habla del fumado no de segunda, que es que yo entre a un sitio que tiene restos de tabaco, que yo inhale el humo del cigarrillo de otra persona que está fumando, que eso también es prácticamente satanizado. Sí me llamó la atención que ahora he oído, hace rato que no la escucho, pero oí publicidad de la Caja de Seguro Social donde hablaba del fumado de tercera mano. Y es que en sitios donde se fumó, si usted pasa la mano, se contamina con las partículas de tabaco que quedaron allí. Ya eso para mí me parece extremo, pero sin embargo se dio. Eso quiere decir que existe toda una política de disuasión de ese comportamiento. El Estado prefiere que la gente no fume. Los valores naturales, los valores del aire fresco, del buen ambiente, predominan sobre los otros. Y entonces si uno verdaderamente quiere fumar, debe salir al patio de su casa y luego no sé qué hacer, porque si uno llega y se acerca a la pareja y huele a tabaco, la pareja puede sentirse mal, puede sentirse disconforme y puede plantear una acusación porque oles mal, oles a tabaco. Esto porque el consumo de tabaco prácticamente, por lo menos en nuestro país, ha sido satanizado. Otro ejemplo de la disuasión de comportamientos es el alto valor que tiene el alcohol, el alto valor que tienen las bebidas alcohólicas. Una cerveza cuesta dos veces y media creo, el valor de un litro de leche. Lo cual pues uno dice está bien que la leche sea barata, pero Dios, que la cerveza sea tan cara, sí, a veces uno diría que es muy alto, pero la idea es esa. Los padecimientos por ingesta alcohólica, cirrosis, cáncer de estómago, cáncer de páncreas, pancreatitis, todo esto, igual le resultan muy caros al sistema de salud nacional, porque prácticamente nadie va a curarse una cirrosis, no a curarse, a tratarse una cirrosis en un hospital o en una clínica privada, van a la Caja de Seguro Social, y eso, vuelvo a insistir, es muy caro. Entonces se carga de impuestos las bebidas alcohólicas para disuadir. Por eso es que uno no entiende cómo, por un lado, se tratan de hacer estos comportamientos y por otro, se está tratando de que el deporte sea patrocinado a través de la publicidad sobre bebidas alcohólicas. Es un contrasentido. La imagen que yo tengo de esto es la de una serpiente que se está comiendo la cola. Porque por un lado se castiga el consumo alcohólico cargándolo de tributos, pero por otro lado, en deportes que son actividades completamente masivas, se permite anuncios de licores y otras cosas así. Esa situación es obviamente un gran contrasentido. Bien, a la par de todo eso, actualmente
se habla de que existe otra, otra finalidad tributaria ajena a las ya vistas, y es una tendencia extrafiscal, es decir, no tiene propósitos fiscales, pero sí se hace a través de impuestos, y son las llamadas ecotasas. Las ecotasas es un modo de tratar de proteger al ambiente, de la siguiente manera: si una empresa, a efecto de llevar a cabo sus procesos productivos, tiene una contaminación X, a esa empresa se le va a cobrar una ecotasa, un tributo supuestamente para tomar medidas para sanear un poco el ambiente. Pero no se le pide a la empresa que baje la polución, sino que se le hace pagar un tributo. Entonces, el cuidado que hay que tener con esto es que muchas empresas ya suman como un gasto esta ecotasa y siguen contaminando. Pero entonces dicen prácticamente: contamino, no importa, estoy pagando para. Eso es prácticamente como pecar y salir corriendo en la tarde ante el sacerdote para confesarse y decir: ya descargué, sin ningún elemento de contrición, sin ningún arrepentimiento, y sigo mi vida, vuelvo a pecar y me vuelvo a confesar, vuelvo a pecar y me vuelvo a confesar. Eso se parece un juego como que maquiavélico, como un juego que no lleva a ningún lado. En cuanto a las fuentes del derecho tributario, las mismas las van a encontrar en el artículo 2 del Código de Normas Tributarias, por sus siglas CNT, y dice: fuentes del derecho tributario la constituyen, por orden de importancia jurídica, las disposiciones constitucionales, los tratados internacionales, las leyes, las reglamentaciones y demás disposiciones de carácter general establecidas por los órganos administrativos facultados al efecto. Esto prácticamente habla de los fallos de la Sala Constitucional, de los tratados internacionales, de las leyes, reglamentos y otras disposiciones de carácter general. ¿Que emite quién? Emite la Dirección General de Tributación Directa, que es prácticamente la que concentra lo que tiene que ver con la aplicación de los tributos en el país. Bien, en cuanto al concepto de tributo, la definición habla de lo siguiente. Dice: tributo es la prestación coactiva. Coactiva significa obligatoria, establecida unilateralmente por el Estado u otro ente público, normalmente pecuniaria. Pecuniaria es en dinero, que se exige en uso del poder atribuido y limitado por la Constitución y las leyes de quienes a estas están sometidos en virtud de un deber de solidaridad social. Ese es el concepto de tributo. Este concepto lo recoge el artículo 4 del Código de Normas Tributarias, o Código Tributario, en algún momento me referiré así, manifestando que los tributos son prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su potestad de imperio, o sea, de soberanía, exige como objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Aquí se retrata todavía de mejor manera la finalidad, el propósito de los tributos: es cumplir con las obligaciones que el Estado tiene. Luego, la finalidad de los tributos es contributiva o recaudatoria, lo que permite distinguir otro tipo de distinguir o diferenciar los tributos de otro tipo de ingresos coactivos, como las penas pecuniarias por una conducta ilícita. Bien, lo explico de la siguiente manera. Desde hace, qué sé yo, 10 días para atrás, constantemente se ve en los diarios, por lo menos en el digital que yo consulto a diario, que cada noche se levantan una serie importante de partes de tránsito por violación de la restricción vehicular. Y además de eso, no solamente se detiene al carro que anda circulando a una deshora, sino que también se dan cuenta que el que manejaba el carro venía ebrio, o por lo menos tenía trazas de alcohol en su sangre. Bien, esos son multas. Y los diarios ya comienzan a hacer números y comienzan a sumar: 110,000 colones, 300 partes diarios promedio, 30 millones de colones. Y simplemente
comienzan a hacer cálculos y cálculos sobre la plata que está entrando. Bien, una cosa es el pago de esta multa, que no es un tributo, es una multa. Es igual que el peaje. El peaje es el cobro de un servicio, no es un tributo, no es una contribución de esta manera, es el pago por un servicio. Así es que estas multas, con la ley que las estableció, que es muy reciente, se les dio una finalidad, que es atender estos padecimientos. Y la gente dice que en realidad pues no le importa, que está pagando la multa, entonces que va a seguir conduciendo a deshoras, que si lo vuelven a parar, vuelve a pagar la multa. Esta es una situación tirante, es una situación donde la gente no quiere entender que se obra de esa manera para la salud, para el bienestar de toda la comunidad y no solamente de ellos. Pero en Costa Rica la gente es muy fresca y simplemente dice, yo pago la multa, no me interesa, yo sigo andando a las horas que sea, cosa que verdaderamente no debe ser. Bien, los tributos, esa prestación coactiva y en dinero en efectivo, se clasifican en tres. Se clasifican en impuestos, en tasas y en contribuciones especiales. Bien, ahora, básico. Dicha clasificación, dice el texto en su hoja 8, dicha clasificación nace de la naturaleza del servicio financiero. Bien, esto es básico para entender la diferencia entre impuestos, tasas y contribuciones especiales. Primero, dice, si los servicios tienen beneficios indivisibles, o sea, no permiten identificar quién es el beneficiado con esa contribución, estamos en presencia de un impuesto. Número 2, si el servicio es divisible, es decir, se le presta a una persona en concreto, estamos ante una tasa. Y número 3, si se trata de servicios parcialmente divisibles y parcialmente indivisibles, estamos ante una contribución especial. Nuevamente, el criterio es la naturaleza del servicio financiero. ¿Qué se entiende por servicio indivisible? Que lo siguiente, que al pagar yo, contribuyente, un impuesto como el impuesto de ventas, el impuesto al valor agregado, yo no sé a dónde va a dar ese pago. Yo sé que va a dar al Estado, pero no sé qué se va a pagar, qué necesidades generales el Estado va a cubrir con esa pequeña contribución mía. Yo como profesional liberal todos los meses tengo que pagar el IVA y lo pago. ¿Dónde va a dar ese dinero? A la caja única, a la caja del Estado. Y de ahí el Estado cogerá ese grano de arena y qué sé yo, se ayudará a pagar deuda externa, supongo, o deuda interna. Yo quisiera de una manera muy romántica que ese dinero mío fuera a parar a educación, fuera a parar a seguridad, fuera a parar a salud, pero no tengo forma de saberlo. Entonces, cuando uno anda en la calle y por ejemplo ve que la carretera del Cerro Surquí le falta muy poco para que la última sección esté debidamente asfaltada, y dos, en la primera, desde Río Frío hasta Quebrada González, ve uno que ya está no solo pavimentada, sino que está demarcada, y que en las noches con lluvia y niebla, cuando está demarcada, uno se siente más tranquilo porque va viendo por dónde va. Uno dice, está bien, pague impuestos, no importa, pago. Hay veces que uno con pequeñas cosas se siente satisfecho. Yo reporté al ICE que la luminaria, es decir, la luz del poste que está afuera de mi casa se había apagado, e insistí como 15 días y al final logré contactar a una persona que me dijo está bien, me anotó, y 3 días después vino y cambiaron una y ahora pusieron una que más bien parece la iluminación de un estadio. Pero me sentí contento. ¿Por qué? Porque yo pago mis impuestos, pago esto y pago lo otro. Si usted va a una institución pública es bien atendido, no solamente por el funcionario que lo atiende, sino porque lo que usted pidió, lo que usted necesitó, le fue resuelto. Uno se siente contento, porque de una o de otra forma, eso se paga con los impuestos.
Imposible decir que el impuesto que yo pagué de renta se ocupó en pagarle una parte del salario a esta persona. No, no es cierto. Pero por lo menos me queda esa pequeña satisfacción de que están haciendo, de que se hizo algo conveniente, que tal vez, eso es una quimera, que tal vez en algún momento se utilizó parte de mis impuestos. No. Pero es cierto que uno puede tenerlo. Porque ahora estamos felices con la caja de seguro social, porque ahora los memes que constantemente salen en redes sociales, ahora critican hasta la muerte al diputado este, al exdiputado este Otto Guevara, que dijo que privatizaran la caja de seguro social. ¿Por qué? Porque simplemente en momentos de crisis, en momentos de angustia lo total, la caja el sistema de salud que encabeza la caja de seguro social ha dado la talla completamente. Y quitando que el ministro sea guapo, bello, lo que sea, pues un funcionario que se está poniendo el overall, que se está poniendo los guantes, que está yendo a trabajar y que está conllevando esta tragedia que nos obliga a todos, que nos hace bajar las rodillas, que nos confina, que nos encierra, pero ni modo, eso estaba dentro del contrato en la vida, que una pandemia de estas pueda llegar, ojalá que solo veamos esta en lo que nos resta de vida, pero la respuesta que da el sistema de salud es excelente. Insisto, esos videos que yo he visto de cadáveres lanzados a la calle en Nueva York, el país donde supuestamente era la felicidad número uno, donde todo el mundo era rico, donde todo el mundo podía tener dinero y grandes oportunidades, eso me deja a mí sencillamente sorprendido. Y sorprendido porque yo estuve en Nueva York en enero, al rato padecí este virus y no me di cuenta. Pero sí, es una ciudad inmensa, es una ciudad grande, enorme, lujosa en ciertas partes y terriblemente pobre en otras. En Nueva York está lo bueno y lo malo, lo lujoso y lo muy pobre. Todo está reunido allí. Pero ver gente que murió en la calle porque no pudo ser atendida, porque no tenía seguro, eso es algo que le rompe el corazón a cualquiera. Y en Costa Rica criticamos, hablamos, la gente lanzó críticas mordaces por aquella muchacha embarazada, menor de edad, que se metió colada al país desde Nicaragua y que decían que estaba infectada con este virus y resultó que no estaba, entonces que la expulsen. No se la va a expulsar, es un ser humano. Y en Costa Rica abrazamos a todos los seres humanos y más los que están en riesgo. Eso no tiene palabras cómo definirlo. E insisto, no es el sistema más idóneo, pero sin embargo ha respondido a las mil maravillas. Bien, entonces, nuevamente, de acuerdo a la naturaleza del servicio financiero, es que se habla de impuestos, tasas y contribuciones especiales. Siempre hago esta advertencia, tasas es con S. Al que en una prueba escrita me ponga tasas con Z, va mal, porque simplemente estoy pensando que es una taza para beber café. Bien, la definición de impuestos ya la dije, pero la vuelvo a repetir. Dice, es una contribución coactiva impuesta por el Estado basada en un deber de solidaridad y en la ausencia de una actividad pública o estatal en su hecho generador, es decir, sin contraprestación específica por parte del Estado. Nota importante de esta calificación es que los impuestos nacen de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes, la adquisición o gasto de renta. Bien. Los impuestos son solidarios. Yo debo contribuir dependiendo de mis posibilidades, no para ver en mí algo concreto, no, es para que mi sociedad sea mejor cada día. En el 2018, personalmente yo me quejé mucho de la huelga de los maestros, porque los maestros, por sostener sus prebendas, sus salarios, sus individualidades, sacrificaron a toda una generación de estudiantes con no darles el segundo semestre de sus cursos. En la universidad tuvimos que hacerlo de esta manera, no ahora con estas plataformas, pero sí lo hacíamos por escrito, porque los estudiantes, unos venían, otros no venían, unos se quedaban botados, otros los paraban los
paros en carretera, cuestiones de estas. Pero simplemente el país perdió un medio año de curso lectivo. Eso no se rellena. Eso es un conjunto vacío que todos los estudiantes que no se prepararon, que es la gran mayoría, que es principalmente educación pública, arrastran. Y es una generación que soporta este tipo de cosas. Bien, dice nota importante de esta calificación es que los impuestos nacen de la posesión de un patrimonio, de la circulación de bienes, de la adquisición o gasto de renta. Si yo tengo un patrimonio, si yo tengo casa, si yo tengo carro, etcétera, tengo que pagar impuestos. Si yo vendo cosas, si yo vendo mi carro, si yo compro una casa, si yo vendo una casa, por esa circulación de bienes tengo que pagar impuestos. Y luego también se paga impuesto dependiendo del gasto de la renta que yo tenga. Como veremos oportunamente, existen impuestos directos e impuestos indirectos. Si yo no consumo, no pago impuesto indirecto, o sea, no tengo que pagar IVA. Y más aún, si yo solo consumo lo que la canasta básica incluye, no pago IVA. Ahora, si yo me quiero dar lujos, pague el IVA, no hay ningún problema. Pero eso, insisto, son los impuestos. Al pagar yo un impuesto, no recibo nada concreto a cambio. Nada, absolutamente nada. Y simplemente la felicidad de uno está porque ve mejores calles, qué sé yo, ve mejor educación, ve mejor salud, ve mejor seguridad. Esa es la única satisfacción que uno tiene al pagar impuestos. En los impuestos existen los directos y los indirectos. Los directos, dice, son aquellos que se aplican en función de un índice directo de capacidad económica, como la obtención de una renta o la posesión de un patrimonio. Indirecto son los que se basan en un índice indirecto de capacidad económica, como la circulación o el consumo de riqueza. Los impuestos directos son los que pertenecen a la persona. Si yo tengo un vehículo y está mi nombre, cada diciembre tengo que ir a pagar el impuesto de circulación. Ese es un impuesto completamente directo. Si usted escucha al propietario de un vehículo quejarse que el impuesto está muy caro, piensen en los taxistas rojos. Esa es una forma muy particular, pero tienen un vehículo, por eso tienen que pagar, es un impuesto directo. Luego, si yo por mi vehículo pago 100,000 colones de impuesto y un vecino mío por el vehículo de él paga $500,000, la única diferencia es que el carro de mi vecino es mucho más grande, mucho más caro, mucho más bueno, mucho más poderoso que el mío. El mío también tal vez ya esté en sus últimas etapas, ya sea prácticamente obsoleto, entonces pague solo 100,000 colones. Insisto, es directo, es dependiendo de la ostentosidad, es dependiendo de la capacidad económica que yo muestre en ese tipo de cosas. Por eso me incumbe únicamente ahí. El que sí es un impuesto muy injusto es el llamado impuesto indirecto. El impuesto indirecto es aquel que le imponen a ciertos servicios o a ciertos productos, pero que afectan muchas otras cosas. Es el llamado impuesto a la gasolina, por ejemplo. El precio que pagamos en la gasolinera por litro de gasolina, un 30% es impuesto. ¿Qué es lo que sucede? Que esa es la caja chica del Estado. Ahí entra la gasolina, no, el consumo no baja, sino que más bien crece. Y eso es una entrada de dinero increíble para el Estado. Pero al subir los combustibles, sube todo, porque todo se mueve por los combustibles. La fabricación, la producción, el transporte de todos los productos se hace a través de combustible. Entonces, por eso se llama un impuesto indirecto muy injusto. Porque al establecer costos, el transportista dice tengo que pagar más por diésel, el precio sube. Y al subir el precio, el que vende, el minorista, le sube al consumidor, que es uno. Entonces se llama un impuesto indirecto. Existen personales y reales. Los primeros son aquellos que graban la totalidad de riqueza del obligado. En tanto los segundos son los que no toman en consideración diferentes fuentes de producción y riqueza y las graba separadamente. Bien, en Costa Rica se sigue un sistema real, distinto a otros países de mayor desarrollo
yo llamo cultural, como puede ser Suecia, que tiene una forma de tratar los impuestos distintos. En países como Suecia, todos los ciudadanos en capacidad de pagar impuestos hacen una especie de trato con el Estado y le dicen, perfecto, de todos mis ingresos yo le voy a dar el 30%. Sin ningún problema, le doy el 30%. Eso sí, no hay impuesto de renta, no hay impuesto de ventas, no hay impuesto a la gasolina, no hay impuesto al agua, no hay impuesto al consumo eléctrico, no hay impuestos, no hay más impuestos que pagar. No hay IVA. Entonces, vean, analicen la balanza y piensen qué puede ser más conveniente. Pero hoy existe una cultura y en esa cultura la gente entrega. Y perdón, vivir en Suecia es otra cosa. Un día de estos, para contarles, estaba leyendo una revista de obras constructivas y en Suecia hay un túnel que atraviesa un macizo. El túnel tiene 15 kilómetros de extensión. Entonces, lo que el artículo hablaba era la forma como se hizo el túnel. Es un túnel que de otra manera los usuarios tendrían que gastar tiempo y combustible y todo para hacer un rodeo de más de 200 kilómetros. Entonces prefirieron atravesar esos 15 kilómetros de montaña. Pero 15 kilómetros, me encanta esta parte, los especialistas dijeron que en 15 kilómetros usted pierde la noción de dónde anda. Que cuando uno anda en carretera, el que esté cambiando los escenarios, que haya un árbol, que haya esto, que haya una montaña, que haya un río, que venga otro carro, todo eso, definitivamente lo mantiene uno despierto. Pero cuando se trata de esto, de una línea recta que atraviese una montaña por 15 kilómetros, tiende la gente a prácticamente como que a dormirse. Entonces la probabilidad de accidentes es muy caro. Entonces, entre las cosas que me llamó mucho la atención, eh, las luces en el túnel cambian, cada cierta distancia cambian, de este anaranjado que tenemos aquí a un color azul, porque eso se está demostrado científicamente que al caer en el color azul el cerebro se despierta y se pone más activo. Interesante. Y lo segundo, que es un túnel que con un costo enorme, pero que ese costo pudo haber sido más barato, pero no lo previeron así, porque el túnel no va en línea recta, sino que el túnel va haciendo curvas. Entonces se gastó más espacio, se gastó más tiempo, se gastó más en construirlo. ¿Y por qué hace curvas? Porque es la única forma que durante 15 kilómetros yo como conductor esté atento a girar mi vehículo. Entonces vean cómo funciona una sociedad como Suecia. Una sociedad donde si usted tiene un hijo, perfecto. Si tiene dos hijos, le dan unas ventajas. Si tiene tres hijos, le dan otras mayores ventajas. Y entiendo que si tiene cuatro hijos, el Estado le paga la universidad a todos los hijos. Suecia es un país donde la gente prácticamente no tiene hijos. Es un país de viejos. Costa Rica va encaminado a eso. Suecia ha tenido que alentar la migración de personas que quieren ir a vivir allá. Entonces, hace unos años leí un artículo que me llamó mucho la atención de que en Europa y en Estados Unidos se daban problemas de que en los aeropuertos entraban personas con pasaporte sueco, pero que eran negros, total y completamente negros. Y la gente no entendía y decía, ¿cómo es posible que una persona de color negro sea sueca? Si cuando hablamos de estereotipos, el sueco es rubio, es blanco, tiene ojos azules. Y es que Suecia prácticamente tiene que facilitar la importación de personas, la inmigración, disculpen, la inmigración de personas para poder poblar sus ciudades, para poder llenar las fuentes de trabajo, porque los suecos no tienen hijos, tienen si acaso uno. Costa Rica va desgraciadamente por ese camino. En Costa Rica la población vieja se hizo muy grande. Ese es el problema con las pensiones. Y los jóvenes como ustedes, en sus adentros, pues sí, piensan, pues sí, vamos a tener hijos. ¿Qué? Uno, uno. Dos, tal vez. Y eventualmente es uno deseado y otro por accidente. O solamente uno. El problema es que la población envejece. Al envejecer,
se pensiona. Al pensionarse hay que darle pensión. ¿Y de dónde salen esos recursos? Bien, pero en todo caso, insisto, ese es el asunto. Luego están los impuestos instantáneos y periódicos. Los instantáneos son aquellos que se agotan con el hecho generador, como por ejemplo el IVA. Usted va, compra el artefacto y ahí mismo paga el IVA, ahí se agotó el impuesto. Pero también existe el periódico, como el impuesto de renta. El impuesto de renta se cobra durante todo un año y al final de año hay que hacer la liquidación. Es por los ingresos que uno ha tenido, por la renta que uno ha tenido, la renta neta, perdón, que uno ha tenido durante todo ese año. Por eso es que se habla de periódicos. El segundo tipo de tributos es el llamado la tasa. Insisto, tasa con S, no con Z. Dice, de acuerdo con el artículo 4 del Código de Normas Tributarias, la tasa es un tributo cuyo hecho generador radica en la prestación efectiva o potencial de un servicio prestado por el Estado e individualizado en el contribuyente, el que tiene obligación de cancelarla. Nuevamente es una prestación coactiva, es obligatorio, y es una prestación pecuniaria, es decir, se paga, pero a diferencia del impuesto, donde yo no veo nada a favor mío, en la tasa sí se ve. El ejemplo más claro y más básico que hay es el de dos servicios municipales, que ya por ejemplo antes solo podía hablar de San José y de Alajuela y Heredia creo, pero hoy ya se puede hablar de Limón, solo que en Limón con una variante. Eh, Toda persona que tenga en su poder, inscrito o no, un terreno, un lote de terreno, principalmente un lote de terreno urbano, tiene que pagar la tasa por recolección de basura. Y esa tasa se calcula dependiendo del frente en metros que tenga el, el, el terreno. Y dependiendo si se trata de basura residencial o basura comercial. El servicio que presta la municipalidad se lo está prestando directamente al dueño de ese terreno. Vuelvo a insistir, inscrito o no, se lo está prestando a esa persona. Por lo tanto, esa persona ve, puede sentir, puede notar el servicio que se le presta. Claro, sucede que el camión de la basura entra al barrio y recoge toda la basura que le pongan. Inclusive, si alguien ha estado en mora, se la siguen recogiendo. Y si alguien no ha inscrito su finca y se metió de precarista, el camión baja y recoge la basura. Pero eso ya es un problema de salud. Es por un problema de salud, por una situación de salud pública que no dejan basura afuera. Entonces sí, la municipalidad tiene que hacerlo. Igual sucede con una parte que le cobran en los servicios municipales, que es una tasa, dice por servicio de cuido y ornamento de los parques. Entonces, si en su barrio no hay un parque, usted dice, yo no debo pagar ese impuesto. Pero sucede que en su cantón sí hay parques. Está el Balvanero Vargas, está este parque que está aquí por la entrada a Santa Eduviges, etcétera. Y esos parques los atiende la municipalidad. Corta el césped, pone juegos. Entonces, este impuesto viene aunque en su barrio no haya parque. Pero usted está contribuyendo para que en el cantón los parques que allí existan estén bien cuidados. También resulta importante tener claro el aspecto que yo decía que solo se daba en San José y en Alajuela, que ahora se da en Limón, pero con una variable que es el de la seguridad municipal, conocida como policía municipal. En San José la policía municipal tiene presencia, en Escazú tiene una presencia tremenda, tiene una red digital que prácticamente las calles están en vigilancia las 24 horas al día desde los puestos de vigilancia digitales. Y robos, robos de vehículos son rápidamente alertados porque en el mismo centro
municipal se está viendo ese tipo de cosas. En Limón existe policía municipal, es de, creo que data de 1 o 2 años. Esta policía municipal actualmente tiene 2 vehículos, tiene 7 miembros, pero la diferencia es que la policía municipal se encarga de, uno, la vigilancia del edificio municipal, y dos, limpiar de ventas públicas y todo ese tipo de cosas, es la segunda. Pero lo importante es esto: puede ser que más adelante el alcalde municipal decida ampliar la policía municipal, y eso lo hace estableciendo una tasa, y entonces se aplica a todo el cantón, aunque no haya presencia policial. El ejemplo que yo pongo es, por ejemplo, Valle la Estrella. Valle la Estrella, Matama, pertenece al cantón de Limón, y allí, pese a que no haya policía municipal, porque no se abrir un destacamento, van a tener que contribuir, porque conforme el artículo, creo que es el 70 del 74, perdón, del Código Municipal, ese servicio puede ser inclusive posible. O sea, no tiene que ser real, tiene que estar proyectado, tiene que ser posible. Entonces, bajo esa situación, llegará el momento en que se establecerá allí la policía municipal, pero mientras tanto habría que pagar. Ojalá que no pase así, porque entonces ya si el recibo municipal de por hecho ya es caro, ahora imagínese con un cargo más por policía municipal. En la actualidad en Limón, esos 7 oficiales y los vehículos y la oficina entra dentro del presupuesto municipal, lo paga el presupuesto municipal, pero más adelante, si crece, van a tener que establecer una tasa por este lado. En último lugar se encuentra la contribución especial. La contribución especial es un híbrido entre impuesto y tasa, porque de una manera el contribuyente no tiene un servicio indivisible, pero tampoco es indivisible, es una mezcla. Y esa mezcla surge cuando un contribuyente recibe en parte una mejora pública que le beneficia, pero que no está dedicada a él, sino que es a la generalidad, pero que en ese momento se beneficia. El ejemplo para entender esto es el siguiente. En el año 1988 se abrió la famosa Ruta 32. Y a partir del año 1988, las personas que vamos para San José, salimos de Limón, tenemos que pasar por Guapiles, llegar al cruce Río Frío y subir el Surquí. Tal vez ustedes estén muy jóvenes y no se acuerden, pero antes del año 88, el viaje a San José podía tardar 4 o 5 horas. Porque vayan ustedes por esa ruta, les habrá tocado ir cuando hay derrumbe o cualquier otra cosa, y se darán cuenta que esa ruta para mí es preciosa, pero cuando está la 32 abierta, pero cuando la 32 está cerrada es increíblemente complicada, porque es muy angosta, y el tránsito pesado es el que más hace sufrir esa carretera. Bien, entonces antes, insisto, todavía para ir a Guapiles desde San José, antes de la apertura de esta carretera, la gente tenía que bajar a Siquirres, y de Siquirres doblar a mano izquierda y enrumbarse 60 kilómetros más hasta llegar a Pocosí. Era muy complicado hacerlo. En el año 88 se abrió la Ruta 32, que se venía construyendo desde 10 o 12 años antes, y entonces, belleza, completa belleza, porque los guapileños ya no tardaban 5 horas y media, 6 horas en llegar a San José, sino que comenzaron a tardar 1 hora, 1 hora y media, hora 20. Y principalmente la gente que tenía propiedades, o que tuvo propiedades en el trayecto entre Guapiles y el cruce a Río Frío, se vio enormemente beneficiada. Se incrementaron las posibilidades y los valores de sus propiedades de una manera asombrosa. ¿Por qué? Porque San José ya no estaba a 5 horas, San José estaba a minutos, a 60, 70 minutos de distancia.
Entonces toda esa gente se vio sin querer beneficiada con una obra que no era para ellos, pero que los benefició. Por lo tanto, el gobierno allí cobró una contribución especial, porque de una u otra manera le puso en bandeja un crecimiento enorme de su finca, del valor de sus propiedades, por la apertura de esa carretera. Vuelvo a insistir, no se planeó para eso, simplemente los benefició, digámoslo así, colateralmente, digámoslo de rebote, los benefició de ese lado. Por tal razón, el gobierno planteó una contribución especial y eso es completamente legal. Yo he temido que las municipalidades, por lo menos la Limón, que es la que me importa, no se haya, no haya todavía pensado en lo siguiente. Ya construyó el relleno sanitario y actualmente le paga una cantidad de dinero muy importante a una empresa privada para que con sus camiones recolecte la basura diariamente en el distrito central de Limón y más allá. Antes la municipalidad tenía sus propios camiones y no hace 2 años la municipalidad todavía tenía camiones modernos, pero que aparentemente se echaron a perder porque dicen que los sindicalistas los dañaban a propósito para que no salieran y ABC. Bueno, ojalá que al señor alcalde no nadie lo asesore y le diga que a través de una contribución especial puede gestionar la compra de camiones propios de la municipalidad para que presten un servicio del cual nos vamos a beneficiar todos. Entonces, como lo hizo la vez pasada, reunió los 5 camiones nuevos en el bulevar y con loas y lujos anunció a la comunidad que gracias a su gestión habían 5 camiones nuevos de basura. Ojalá que no lo haga, ojalá que siga pagando a estas empresas privadas para que recojan la basura, porque de otra manera es probable que emita que haga que se emita una contribución especial, una ley que una contribución especial para poder pagar estos camiones que vendrían pues a encargarse de esa impostergable pero muy sucia tarea de recoger basura. Así es que estas son las 3 especies de tributos. Vuelvo a insistir: impuesto, tasa y contribución especial. De esta manera termino la segunda parte de la tesis primera. Este fin de semana va a ser subida al canal de YouTube que creé para estas cuestiones. Después les indico dónde están para que ustedes puedan pues oírlas y les aclaren las dudas. Como dije en su momento, la otra semana también voy a comenzar a trabajar con la plataforma Zoom a efectos de que durante el horario de lecciones que tenemos hagamos una conexión para personalmente aclararles las dudas que tengan. Con esto les dejo dicho lo anterior y estamos en disposición de absolver las dudas o preguntas que ustedes tengan, ya sea por escrito, pero principalmente por medio de esta gestión virtual que vamos a empezar a hacer. A todos, buenas tardes.